de un sistema, ¿verdad? Nos pide que revisemos esta figura. Esta figura estaba antes en el ejercicio 13, pero bueno, este es por acá. Entonces, capítulo 11. Em, Dice que representa un disco pequeño, un plano, tiene una masa de 2,40 kilogramos, se desliza sobre una superficie horizontal sin fricción, se mantiene con una órbita circular en torno a un eje fijo usando una barra. Me dice que la masa de la barra es despreciable, que tiene una longitud de 1,5 metros. Dice que está pegoteando en un extremo. Me indica que al inicio la rapidez del disco es de 5 metros por segundo, y una bola de arcilla de 1,30 kilogramos, o sea, casi que más de la mitad del disco, cae verticalmente sobre el disco desde una pequeña distancia y queda pegada. Ok, queremos ver cuál es el nuevo periodo de rotación, cuál es el proceso, en este proceso que se conserva. Tal vez sería primero responder eso. Bueno, ok, lo importante es la pregunta, pero bueno, no importa. Eh, Me piden a ver qué es lo que se conserva en las partes B, C y D. Bueno, en la parte B me dice que si la cantidad de movimiento angular del sistema se va a conservar. ¿Qué piensan ustedes? O sea, la situación es el disco, que verdad sería esta bolita, está girando y de pronto le queda una masa encima. Entonces la parte B, contestemos eso primero, porque es conceptual. Parte B, se conserva L, ¿verdad? Que L recordemos que era la cantidad de movimiento angular. Se conserva la cantidad de movimiento angular del sistema. ¿Qué dicen ustedes? No, porque cambia la masa. Ok, pero eso no es lo que importa para saber si la cantidad de movimiento angular se conserva. No es si la masa cambia o no. Es si el rango o no. Hay algo más importante que tiene que haber, ¿verdad? Que solo si esa cosa está presente, cambia la cantidad de movimiento angular. ¿Qué es lo único que puede cambiar la cantidad de movimiento angular? En el fondo la masa no cambia porque uno dice, claro, la arcilla estaba desde el inicio, simplemente estaba quieta al inicio. Entonces era parte del sistema, no fue que yo se la agregué. Si yo no lo tomo en cuenta como parte del sistema, y sí, pero vea que el sistema es disco arcilla, entonces sí estoy tomando en cuenta la cantidad de movimiento angular de la arcilla antes. El hecho de que la arcilla al principio estaba quieta ya está tomado en cuenta. Profe, el cambio de la cantidad de movimiento angular se da con el torque, ¿no? O Exacto. sea, entonces aquí, digamos, L1 va a ser igual a L2 porque va a ser proporcional. El torque igual al cambio, voy a poner prácticamente. Entonces, segundo, tenemos que, si encuentro las letras griegas, puedo escribirlo. La suma de los torques es igual a la derivada de L respecto al tiempo. Me fija si L cambia. ¿No? Y entonces, si la suma de torques es cero, entonces decimos, eso implica L es constante, o sea que el L del L1 del sistema es igual a L2 del sistema. O sea, no cambia. ¿Sí? O dicho de otra manera, también podríamos decirlo como que el delta L del sistema es igual a... ¿Ok? Perfecto, esa es la idea importante acá. Y entonces aquí la pregunta es, ¿hay torque? El hecho de que la bola, el de barro caiga sobre el disco genera un torque.
Es que no están diciendo si se balancea o algo así que genere un torque, entonces se supone que no. Exacto, no hay un torque. ¿Verdad? En este no hay un torque. No hay torque externo. No. Entonces, el sistema se conserva. Perfecto, esa es la parte B. La parte C es parecida pero diferente. Me dice que se conserva la cantidad de movimiento lineal. ¿Qué era lo único que cambia la cantidad de movimiento lineal? Es una ecuación parecida a la anterior. Entonces, ¿qué es lo único que me cambia la cantidad de movimiento lineal? La masa y velocidad. No, tampoco. Eso es esa es la cantidad de movimiento lineal, ¿verdad? Masa por velocidad, pero ¿qué es lo que lo cambia? Por ahí nos preguntan por el chat. Como la bola de arcilla le cae encima, se podría decir que el radio es cero, supongo que es cero y por eso no hay torque. No, no hay torque porque la fuerza que le hace la arcilla al disco es una fuerza que va hacia la mesa, o hacia, por así decirlo, ¿verdad? Y el giro es sobre la mesa. Entonces, para hacer torque, yo tendría que empujar de forma perpendicular al giro o que haya una componente de la fuerza perpendicular al giro. Pero yo no, yo estoy empujando en la misma dirección que va el omega, ¿verdad? Recordemos que el omega está en dirección. Si yo estoy empujando en dirección C, no voy a agregar torque. O sea, estoy presionando más contra la mesa, la normal va a ser más grande, pero no estoy haciendo un torque. Estoy con el chat, lo que cambia la cantidad de movimiento lineal es la fuerza. Entonces, la suma de fuerzas es igual a la derivada de P con respecto al tiempo. Aquí hay fuerzas netas. ¿Qué piensan ustedes? ¿Hay alguna fuerza neta? Profe, eso se podría ver como una colisión, digamos, que después de la colisión, entonces todo el sistema se mantiene igual. Sí, es una colisión. Es una colisión. Esto es una colisión completamente drástica porque comienzan separados y terminan juntos. Pero la pregunta es, ¿hay alguna fuerza neta? Veamos el texto, a ver cómo lo dice. No existe ninguna fuerza neta como la fricción o así. Más o menos, ¿verdad? Este es un poquillo más complicado. En principio, Profe, sí hay una fuerza neta, dígame. es que no sé si soy solo yo, pero se le escucha como cortado. A ver si me quito eso. Si hablo así, se escucha mejor. Sí, Sí, profe.
Profe, una pregunta. Dígame. Digamos, em, el peso de la arcilla cuando cae, eso no es como una fuerza neta. Bueno, una fuerza externa sobre el disco. Sí, ¿verdad? Ahí es problemático porque está esta cuestión de que la arcilla no se estaba moviendo y ahora sí, ¿verdad? Em, y entonces, sí, interpretar esto es un toque complicado. Déjame encontrar aquí cuál era el argumento correcto. Claro, aquí el problema es el siguiente. P no es constante y la forma de ver que no es constante es un toque rara. Eh, Porque no es constante en su dirección. Entonces, sí va a haber una fuerza neta que le imprima una aceleración al sistema. Al final de cuentas, tengo aceleración centrípeta. Entonces, la dirección de P cambia, como mínimo. La cuestión del peso, el problema es que sí uno se podría distraer con el peso, pero después uno dice, bueno, pero es que conforme aparece el peso, aparece la normal. Entonces esas dos se van a ir cancelando. Está la fricción, ¿verdad? Que también mencionaba por ahí la compañera, pero uno dice, bueno, es que mientras hay una fricción hacia adelante, hay una fricción hacia atrás, porque tengo que ver ambos objetos a la vez, ¿verdad? Entonces, como son fuerzas de acción-reacción, eh, son fuerzas que aparecen. El peso de la masa, al final de cuentas, estaba desde el inicio, simplemente estaba siendo sostenido por algo más, después es sostenido por el disco. Pero sí o sí va a haber una fuerza radial en todo momento, entonces la cantidad de movimiento lineal cambia de dirección. Pero la cantidad de movimiento angular no cambia de dirección porque va en la dirección Z, ¿verdad? Al inicio y al final. Pero la P sí tiene que ir cambiando de dirección porque la P sí es en todo momento tangencial al círculo. Entonces sí tiene que haber una fuerza neta que en este caso sería la fuerza centrípeta, que me va a cambiar la dirección. Y creo que esto, de hecho, después me quedé pensando, la ronda de ejercicios pasados, si se acuerdan, la señora con la, ¿cómo es que llama esto? Bueno, ellos le decían tornamesa, era un tornamesa gigante, 2 metros. Yo les dije que la P se conservaba, pero no, después revisando, yo me quedé pensando, y aquí me disculpo porque ahí me equivoqué, eh, como hay fuerza centrípeta, y por tanto aceleración centrípeta, eh, la P cambia de dirección, por tanto no es constante. Ahora, porque al final de cuentas P es un vector y aunque solo cambie su dirección ya es un cambio. Sí, dudas. No. Perfecto. Y la parte perdón, me pide la energía mecánica, si se conserva o no, pero bueno, podemos responderlo alguna vez. ¿Por qué la energía mecánica no se conserva? ¿Por qué la energía mecánica no se conserva?
Porque al ver más peso cambia la cinética. No, profe, No, no es un buen argumento. ¿Qué tipo de colisión es? es elástica. Entonces no, se mantiene la cinética. Seguro. Sí, no. La cinética debería ser cero. También, si es elástica. Yo tiro el barro y el barro rebota. No, o no, no, no sé, la verdad. Supongo No, el que no. barro no rebota, exacto, sí tiene toda la razón. Por Eso es eso. lo que- Entonces, si el Sí, barro no entonces. rebota, ¿qué pasa con el barro? ¿Queda unido o qué? Y Se sí queda detiene. unido. Es, Entonces es se suma la inelástico. masa, ¿no? Y, ajá, y si quedan unidos, ¿qué tipo de colisión es? Ah, profe, es que yo lo confundo, perdón, perdón. Y sí, no, no es elástica. Perfectamente elástica. ¿O ¿Qué iba a cómo decir la es? compañera? Había una compañera que abrió el micrófono. Profe, es inelástica. Es completamente inelástica, exacto. Lo que no me acuerdo era perfecta o imperfecta, eso sí, ya no me acuerdo. No, que ya Pero, no se acuerda, si eso entra en el examen. Es ay, perfectamente inelástica. ¿Por qué es y, perfectamente inelástica? ajá, eso le iba a preguntar porque es perfectamente inelástica. No, no rayos. Yo Eh, sé que es inelástica cuando quedan unidos, o sea, cuando ellos quedan unidos o cuando hay como o sea, por ejemplo, dos carros, un choque de dos carros es inelástica porque ajá, se deformarían, ajá. pero, pero no me acuerdo cuál era el término de perfectamente o imperfectamente. Como pusieron en el chat, es perfectamente inelástica porque quedan pegados, ¿verdad? Ese es el criterio. Si quedan Ah, unidos, es perfectamente inelástica, es perfectamente inelástica. ok, Si ok. rebotan y hay una deformación o algo por el estilo, solo es inelástica. Mm, Ah, ok, ok. Gracias. Con gusto. Y si rebotan, yo no puedo decir de antemano si era elástica o no, ¿verdad? En este caso, yo lo puedo decir de una vez, es perfecto, porque es perfecto, ajá. Lo puedo decir que es perfectamente inelástica una vez porque quedan unidos. Bueno, están separados, quedan unidos, es perfectamente inelástico. Si rebotara, yo tendría que hacer el cambio de la energía cinética, calcularlo y ver si, a partir de eso, ¿cómo se llama esto? Da cero al cambio o si no da cero, ¿verdad? Eso es lo que me dice si es inelástico o elástico. Sí, yo sé, yo entiendo que a veces uno confunde los dos, se parecen demasiado los nombres, pero sí. Cuando la energía se conserva, o sea, cuando el cambio es cero, es elástico. Eso es lo que hay que tener claro también. Pero bueno, listo. Esas son tres preguntas que son más conceptuales que otra cosa, ¿verdad? Aquí no hay como que mucho que calcular. Uno podría decir, bueno, el torque se calcula. No, en realidad no. Usted lo que hace con el torque es darse cuenta que ninguna fuerza es perpendicular. Entonces, bueno, ninguna fuerza es tangencial al círculo, entonces no hay torque. Así de fácil. Podríamos ponerlo por acá. eh, porque ninguna fuerza es tangencial al círculo. ¿No? Y las únicas que son tangenciales se cancelan entre sí, entonces no hay un torque neto. Eh, La cantidad de movimiento lineal normalmente no se conserva en movimientos circulares por esta cuestión de la aceleración centrípeta y la energía mecánica era mecánica la que me preguntaban. Sí, la energía mecánica no se conserva porque es una colisión completamente inelástica, o sea, quedan unidos. Entonces, estas son tres preguntas conceptuales. De hecho, si ven aquí la pregunta dice CC, eso es porque tiene contexto y ¿cómo es? Contexto y conceptual. Entonces, no hay cálculo que hacer ahí, es entender la teoría. Ahora, la parte A sí, esa sí es el único cálculo que hay en este tema, la parte A. Lo que me pide es el nuevo periodo. Entonces, ¿cómo se calcula periodo? ¿Se acuerdan qué era periodo? Todo esto.
Periodo es lo de la vuelta. Ajá. ¿Y cómo le llego al periodo a partir de lo que puedo calcular aquí? Ah, porque veamos los datos que tengo. ¿Qué datos tengo? Tengo la masa del disco, la voy a poner en mayúscula, 2,40 kilogramos. Tengo el radio del disco, bueno, el radio de la varilla en donde sostiene el disco de 1,50 metros. Em, la velocidad inicial de 5 metros por segundo. La masa de la arcilla la voy a poner en minúscula, 1,30 kilogramos. Tengo estos datos y quiero llegar a calcular periodo. ¿Cómo rayos relaciono estos datos con periodo? ¿Cuál de estos se puede relacionar con periodo? Profe, la formulita era como 2pi r sobre v. Entonces la Perfecto. velocidad. Exacto, la velocidad 2pi r sobre v. Entonces, si yo quiero el periodo nuevo, ahora tengo que usar la velocidad final. Eso es todo lo que yo ocupo. Entonces, ¿cómo le calculo la velocidad final al sistema? ¿De dónde obtengo la velocidad final del sistema? Se trata como colisiones. Exacto, se trata como colisiones y digo, claro, entonces el sistema se conserva. Tengo la inicial de un lado, la final del otro. Tal vez lo voy a poner al revés. Final de este lado, inicial del otro. ¿Verdad? ¿Y cómo calculo el L entonces? Bueno, es del sistema, entonces voy más despacio. Pongamos cada parte. Entonces, está la L final de el disco más el L final de la arcilla. ¿Cierto? Y por otro lado, tenemos la L inicial del disco más la L inicial de la arcilla. ¿Alguno de estos es cero? ¿Puedo cancelar alguno de estos? El L inicial de la arcilla, me parece. Profe. Exacto, el inicial de la arcilla porque la arcilla comienza quieto. Bueno, quieta. Entonces ese bichillo se me va. Ahora sí, ¿cómo calculo los L's? Eso era r por m por v por el seno del ángulo. R, M, V y seno del ángulo. ¿Cuál es el seno del ángulo? Es 90 por el brazo de torque, ¿no? E90, exacto, porque son perpendiculares. Entonces no lo voy a poner porque este, porque seno de 90 es 1, ¿verdad? Entonces es como redundante. Y del otro lado también, ¿verdad? R, M, V inicial. Lo único cuidado que tenemos es respetar la masa de la arcilla y listo. ¿Verdad? Y si yo quiero la V final, entonces simplemente decimos, claro, saco factor común, mando a dividir y listo, vámonos. La R cancela ambos lados, entonces que no estorbe. Y sacamos la suma de las masas como factor común. Y mandamos a dividir. Y se acabó la historia. Podría sustituir, dar un número y bla, pero bueno, aquí vamos un poco más rápido para no perder tiempo en números innecesarios. Decimos, claro, a mí lo que me interesa es el periodo, entonces sustituyo la velocidad aquí en el periodo. La velocidad está en el denominador, entonces lo que hacemos es darle vuelta a la fracción. Entonces, masa por velocidad, masa mayúscula por velocidad inicial queda en el denominador y la suma de las masas en el numerador.
¿verdad? Y listo, podemos ingresar aquí los valores. Sería 2pi por el radio, que si no me acuerdo mal es 1.5, por la suma de las masas, que era 2.4 más 1.3, y por la masa grande, que era 2.4, ahora sí ya no sé si, pero, y 5 la velocidad inicial. Y usemos Python para calcular esto rápidamente. Entonces decimos 2 por el número de pi por 1.5 por la suma que sería 3.7 entre, abrimos paréntesis, 2.4 por 5. Y no importé la más. Y eso entonces nos da, ¿cuánto? 2.91 segundos. ¿Sí? ¿Dudas? Profe, es que bueno, en este momento no recuerdo, pero no había como otra fórmula para calcular el periodo. Hay varias fórmulas dependiendo de lo que usted tenga. Si lo que usted tiene es omega, es 2pi entre omega. Si tiene la frecuencia, es 1 entre la frecuencia. La Ok. L es el radio. No, sí. O sea, Sebastián pregunta en el chat, la L es el radio, ¿verdad? La respuesta es no. Pero la R es el radio y la R es perpendicular a la velocidad, por eso es que el ángulo es 90. L es el resultado de R cruz P, ¿verdad? Tal vez pongamos por acá arriba en alguna parte de la fórmula. Decimos L es el resultado de R cruz P, ¿verdad? ¿Quién es R? Bueno, R es R. Cruz P es MV, ¿verdad? Y entonces tenemos que L es el resultado. ¿Por qué esto está tan raro? Bueno, no importa. Saco la M, R cruz V, ¿verdad? Y entonces, si lo veo de forma vectorial, puedo sacar el R, la M y la V, factor acá, ¿verdad? Y decir, claro, la R va en la dirección radial y la V va en la dirección tangencial, que es zeta. Y acá sí les pongo sus respectivos techos. ¿Verdad? Y por eso es que me da 1, porque en realidad la dirección que me queda, si soy estricto con que estos son vectores, la dirección que me queda es K. Y R cruz V me da K positivo, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, pero entonces aquí hay que recordar que todos estos bichillos son vectores. ¿Verdad? Este es un vector, 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 este es un vector y ya los de aquí abajo no, son las magnitudes. Bueno. Entonces, por eso es que da 1, porque estoy multiplicando, sí, dos direcciones perpendiculares, pero no es la L, la que es el radio, ¿verdad? La L en realidad va en la dirección de Z, que eso le pasa a todas las cantidades angulares, ¿verdad? El omega va en la dirección de Z, la L va en la dirección de Z. Sí, muy bien. Pero bueno, ¿alguna otra duda?